Bueno, chicos, seguimos. Ahora necesito que sepan algo pequeño antes de empezar a explicar los óxidos, que son los números de oxidación. ¿Qué son los números de oxidación? ¿Se acuerdan cuando nosotros en el primer trimestre vimos uniones iónicas? Bueno, si nos ponemos a pensar uniones iónicas, el número de oxidación vendría a ser esa cantidad de electrones que se ganan o que se pierden en la unión iónica. Pero acá en la parte práctica, cuando nos referimos a números de oxidación, vendría a ser la carga que tendría un átomo en un compuesto, teniendo en cuenta que siempre se estarían formando uniones iónicas. ¿Sí? Ahora, es medio entremezclado quizá esto que les acabo de decir. Pero siempre cuando hablamos de números de oxidación estamos hablando de cargas. ¿Sí? De cargas. Por eso les nombré esos electrones que se pierden o se ganan en una unión iónica, ¿sí? O como les dije recién, siempre que nos referimos a un número de oxidación, nos referimos a la carga que tendría el átomo en un compuesto, teniendo en cuenta que se estarían formando uniones iónicas. Quizá lo van a entender mejor cuando veamos los ejercicios prácticos y cuando yo les diga en qué parte de la tabla periódica están. Pero les anoté estas 4 reglas importantes que quiero que sepan cuáles son las reglas de los números de oxidación. La primera regla, el número de oxidación de una sustancia simple es 0. ¿A qué se le dice sustancia simple? Fíjense lo que tienen escrito ahí. Tenemos el hierro, el oxígeno y el sodio. Cuando nosotros hablamos de sustancia simple, hablamos de un átomo solito. Así como está el hierro solo, se le dice sustancia simple. Entonces el número de oxidación es 0. Fíjense dónde se escribe, en la parte superior derecha. El oxígeno es diatómico, ¿sí? Siempre van de a 2 en la naturaleza, por eso tiene ese subíndice 2. Pero fíjense que el número de oxidación es 0. ¿Por qué 0? Muchos pueden decir, pero no está solo porque tiene otro oxígeno. No, el oxígeno siempre se lo contempla como diatómico, entonces siempre va a tener otro oxígeno, compañero. Pero es una sustancia simple porque no está acompañado de otro elemento distinto de él. Entonces se le pone 0 de número de oxidación. Fíjense el sodio, lo mismo. Está en la misma situación. Está solo, es un elemento solo, un átomo solo. No lo acompaña otro átomo de otro elemento. Entonces se lo considera sustancia simple. Siempre que tengamos así los elementos, los átomos solos de un mismo elemento, se considera sustancia simple. Vamos a la regla número 2. El número de oxidación del hidrógeno es siempre más 1. Y no digo 1, es más 1. Recuerden que cuando hablamos de número de oxidación estamos hablando de cargas, es decir, que siempre tiene que tener más o menos. En este caso, la sustancia simple tiene valor 0, el 0 no tiene ni más ni menos, es 0, por eso no tiene una carga que lo acompaña. Pero el resto de los números o es positivo o es negativo, solo no puede estar, ¿sí? Porque son cargas. Número de oxidación, entonces, del hidrógeno es siempre más 1, excepto en hidruros, que no es más 1, es menos 1, pero yo en su momento cuando veamos hidruros se los voy a decir y les voy a hacer un pequeño paréntesis para decir, bueno, ahora el número de oxidación es menos 1, pero hasta el momento, hasta que yo no les diga otra cosa, el número de oxidación del hidrógeno es siempre más 1. Otra regla importante, el número de oxidación del oxígeno es siempre menos 2, siempre. Y la cuarta regla, que no le puse el número 4, pero es la cuarta regla, siempre la suma de los números de oxidación tiene que dar 0. Si a mí la suma de los números de oxidación no me da 0 es porque algo hice mal.